vamos a empezar. El entrelazamiento cuántico es un tema que se habla mucho. En mi opinión se habla mucho, se entiende no tanto, aunque ya veremos aquí que no es un tema, al menos de inicio, tan complicado de entender. Como sabéis, imagino que Pablo ya lo ha dicho, imagino que todos lo sabríais, este año el premio Nobel se le ha dado a estos tres investigadores, Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger, que a mí me ha venido bien porque en mi currículum he podido poner el término premio Nobel, aunque trabajando el grupo de Anton Zeilinger, entre paréntesis, premio Nobel, ¿vale? No es que a mí me afecte, pero bueno, vamos a intentar explicar un poco de dónde viene este premio Nobel, por qué el entrelazamiento cuántico es interesante y al final, si nos da tiempo, un poco también qué cosas hacemos de entrelazamiento cuántico aquí en la UGR, al menos en mi grupo. Bueno, como ya he dicho, todos habréis visto esta noticia, Premio Nobel 2022. Entonces vamos a empezar narrando esta historia un poco cronológicamente, por lo cual tenemos que dar un salto al pasado. Vamos a intentar llegar hasta esta noticia partiendo de otra noticia que se publicó en 1935, creo, 35-36, y que salió en el New York Times. Y era un poco sensacionalista, decía, Einstein ataca la teoría cuántica. ¿Vale? Tenemos que ponernos en situación, los años 30, Estados Unidos, había una depresión económica, todavía no había empezado la Segunda Guerra Mundial, la gente se aburría un poco, no había TikTok, no había la Isla de las Tentaciones, entonces la gente pues se entretenía viendo este tipo de noticias, que yo imagino la gente además siendo de Estados Unidos, cuando vio Einstein ataca la teoría cuántica, pues se imaginarían cosas así, siendo Estados Unidos además fácil conseguir una escopeta o algo de este estilo. Aunque la realidad es más interesante todavía, porque lo que hizo Einstein no fue amenazar la física cuántica, sino fue publicar este artículo, mucho más interesante, en Physical Review. Un artículo que en su momento tuvo una cierta repercusión, pero estuvo bastante tiempo sin pena ni gloria, y que ahora es uno de los artículos más citados de Einstein, más creo incluso que los de la relatividad. Básicamente este artículo decía, ¿puede la descripción mecanocuántica o de la descripción de la mecánica cuántica sobre la realidad física ser considerada completa? Si tenéis, imagino yo que tenéis un poco de culturilla de física, sabréis que Einstein tenía ahí dos facetas. Por un lado fue padre fundador de la física cuántica, por otro lado fue el mayor crítico que tuvo la física cuántica. ¿Vale? Esto se ve así como contradictorio, pero no hay contradicción porque, bueno, Einstein lo que hizo fue extender la hipótesis de Planck de que la luz estaba cuantizada, de que existían los fotones, para estudiar el efecto fotoeléctrico. ¿Vale? Esa fue su contribución, por la que además le dieron el premio Nobel, su contribución a la física cuántica, y eso, bien. Pero cuando ya se empezó a desarrollar la física cuántica, pues ya eso pasó a no gustar, ¿vale? Porque una cosa es decir que la luz está cuantizada, que eso a él no le daba ningún problema, y otra cosa, lo que no le gustaba en absoluto, era decir que la naturaleza era probabilística. Es decir, que cuando medíamos algo, no íbamos nunca a saber con certeza qué resultado iba a salir, ¿vale? Entonces, esa frase famosa de Einstein que dijo que Dios no juega los dados con el universo, ¿vale? Entonces, como a Einstein no le gustaba, hizo muchas críticas y sobre todo discutió con Niels Bohr, que fue el principal defensor de la física cuántica, y esos fueron los llamados, el llamado debate Einstein-Bohr. ¿De acuerdo? Cuando se publicó este artículo ya la mayor parte de la gente consideraba que Bohr había ganado el debate, habían tenido ya una discusión en la conferencia de Solvay de 1926, creo recordar, otra en la otra conferencia de Solvay de 1930. Y en este momento considero yo que ya todo el mundo había tomado partido por Bohr y básicamente nadie consideraba que Einstein tuviera razón. Entonces Einstein se preparó y dijo, ahora voy a dar aquí el golpe de gracia y voy a dar el último empujón a mi postura. Y para hacerlo, en vez de decir simplemente que no me gusta la teoría probabilística, que no me gusta una teoría que no me dé predicciones exactas sobre los sistemas, voy a coger esa misma teoría y voy a demostrar que lleva a una contradicción. Y entonces, demuestro que la teoría cuántica es, en este caso, incompleta. Bueno, una cosa también, porque imagino que también habré escuchado, Einstein no decía que la teoría cuántica fuera incorrecta.
decía que era incompleta. ¿Vale? ¿Qué quiere eso decir? Obviamente decía que todas las predicciones que hacía la física cuántica se cumplían. Que no había nada que predijera la física cuántica que después hiciéramos un experimento y viéramos que no es verdad. Pero que no hacía todas las predicciones que se podían hacer. Él esperaba que hubiera una teoría más profunda que diese más información que daba la física. ¿Vale? Bueno, pues siguiendo esta línea de pensamiento, en este artículo que hizo con Boris Podolsky y Nathan Rosen, lo que partió es, voy a partir de la física cuántica, como he dicho, y voy a llegar a una contradicción. ¿Cómo lo hizo? Bueno, para eso definió lo que era un elemento de realidad física. Un elemento de realidad física para Einstein era, si yo tengo una cantidad, si yo tengo algo en un sistema que yo puedo medir, mi teoría me lo da con una probabilidad de 1, es decir, me predice al 100% ese valor, y yo lo puedo medir sin molestar al sistema, es decir, sin cambiar al sistema, eso es que esa cosa que yo estoy midiendo es real. ¿Vale? Puso un ejemplo, sería un poco más técnico, pero bastante sencillo, sobre todo para el que ya haya estudiado algo de física cuántica. Sabéis que en física cuántica los estados los describen funciones, llamada función de onda. ¿Vale? También pueden ser vectores, pero en este caso se utilizaban funciones. Entonces Einstein dijo, mira, si tenemos esta función, que todo el que haya estudiado física cuántica la ha visto, es el primer ejemplo que se suele ver, ¿vale? La función de onda plana. Después tenemos un observable, es decir, algo que vamos a medir. Bien, en física cuántica las cosas que se van a medir vienen dadas por operadores. Un operador es una entidad matemática que coge la función y me la transforma en otra función. ¿Vale? Entonces este es el operador del momento. Y lo que nos dice la física cuántica es que si yo aplico el operador del momento a mi función y me devuelve mi misma función multiplicado por un numerito, eso quiere decir que cuando yo mida el momento voy a obtener ese numerito. Y mi función de onda no va a cambiar. ¿Vale? Entonces, todo esto es física cuántica básica que Einstein no discutía en este momento. Entonces, decía Einstein que en este caso el momento sería se traduce en un elemento de realidad física. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la teoría me lo predice y yo lo puedo medir y cuando lo mido mi sistema no cambia. A cambio, sobre la física cuántica, tenemos que pagar un precio. ¿Qué precio pagamos? Que hay otra magnitud que no es un elemento de realidad física. En este caso sería la posición. Todo esto son cálculos que se hacen en este artículo, ¿vale? Calcula la probabilidad de encontrar la partícula en un intervalo, en un sitio, aquí. ¿Veis? Si os fijáis, si sabéis un poco de física cuántica, ni se molesta en normalizar, las probabilidades son mayores que 1, etc. ¿Vale? Todo es la discusión filosófica lo que es importante. Básicamente lo que dice es, para este mismo sistema, si yo mido la posición de una partícula, yo la mido en este intervalo, y este intervalo yo lo muevo aquí, la diferencia entre B menos A va a ser la misma, y la probabilidad va a ser la misma. ¿Qué quiere eso decir? Quiere decir que la partícula tiene la misma probabilidad de estar aquí, que si este intervalo me lo llevo al infinito, tiene la misma probabilidad. Básicamente es que para tener el momento bien definido, tenemos que pagar el precio de que la posición no está para nada definida. ¿De acuerdo? Eso es lo que viene siendo el principio de incertidumbre. Como la incertidumbre de la posición del momento tiene que superar una cota, si uno está perfectamente definido, el otro tiene una incertidumbre infinita. ¿Vale? Hasta este momento Einstein no hace ninguna crítica, solo hace estos cálculos. Ya, nos hemos quedado sin pilas. Vamos con el segundo puntero. Pero no tenemos pilas, pero tenemos muchos punteros, entonces vamos a ir cambiando. Este funciona para apuntar, pero no funciona para cambiar. Puede ser, ¿no? Un poco durín. Ahí. A ver. Bien. Perdón, problemas técnicos. Vale. Entonces, concluye Einstein que, o bien, lo que él quiere concluir es que la física cuántica no es completa, porque no nos da estas dos magnitudes, o bien simplemente que tenemos que aceptar que cuando de estas dos magnitudes, una es real, una tiene un valor, la otra no, ¿vale? Porque son magnitudes compatibles, es lo que dice la física cuántica, ¿vale?
Entonces, hasta aquí no hay ninguna contradicción, simplemente pues calcula lo que la física cuántica dice. Y ya da un salto muy inteligente, que es decir, ahora vamos a coger, en vez de un sistema, vamos a coger dos sistemas, dos partículas, ¿vale? Que están separadas, entonces tendrá una función de onda que está descrita por la variable x1, que corresponde a la partícula 1, la variable x2, que corresponde a la partícula 2. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser x la posición, puede ser cualquier cosa, aunque en el ejemplo sí lo pone como la posición. Y hace solo un truco matemático, un desarrollo matemático, ¿vale? Siendo aquí suponiendo nada físico. Simplemente dice, sabemos que esta función, que involucra las variables x1 y x2, yo la puedo escribir como suma de funciones que solo dependen de x1 y solo dependen de x2, ¿vale? Y estas funciones las cogemos que sean autofunciones de dos operadores, ¿vale? Recordad que hemos dicho que cuando las funciones son autofunciones de un operador, quiere decir que ese operador representa una medida que está bien definida, ¿vale? Entonces dice, bueno, yo hago este desarrollo y ahora estas dos partículas las separo. En un lado mido, por ejemplo, este operador A, me saldrá un valor y automáticamente este operador B tendrá un valor. Entonces, al medir A, B pasará a ser un elemento de realidad. ¿Bien? Ahora mismo todavía no hay nada aquí esotérico y en principio no hay nada contradictorio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen, ¿y qué pasa si yo en vez de hacer este desarrollo, que es arbitrario, hago otro desarrollo en otras funciones? También funciones de la partícula 1 y funciones de la partícula 2, pero otras funciones, que son autofunciones de otros operadores. Y entonces, cuando mido el operador C, obtengo un valor, y entonces este operador D pasará a tener un valor, de realidad físico. ¿Vale? Entonces, como estas partículas están muy separadas, la medida yo la hago aquí, la otra partícula está a 3 años luz, ¿vale? No puede ir la información de una partícula a la otra, concluye que estos elementos de realidad física tenían que ser elementos de realidad física antes de hacer la medida, porque están las partículas separadas, ¿vale? Pero ¿qué pasa si B y D son operadores incompatibles? Que la física cuántica nos dice que no tienen por qué estar bien definidos, ¿vale? Pongo un ejemplo y así introduzco también estos personajes que aparecen mucho en las charlas sobre información cuántica, que son Alice y Bob, que no se llevan bien, por eso están siempre separadas. Son dos experimentadores que están muy separados en el espacio y que van a hacer medidas y que es imposible que la luz vaya desde la medida de Alice a la medida de Bob, ¿vale? Se hacen las medidas más o menos simultáneamente, como están muy separadas, están a años luz de distancia, es imposible que la información vaya nunca de Alice a Bob entre las dos medidas, ¿de acuerdo? Pues básicamente lo que Einstein, Podolsky y Rosen decían es, si yo tengo unas partículas que tienen un estilo, si Alice mide la posición, para Bob la posición pasará a ser un elemento de realidad, ¿vale? Porque Alice podrá saber exactamente cuál es la posición de la otra partícula, ¿vale? Y como Alice está separada de Bob, eso tiene que ser que siempre ha sido un elemento de realidad, porque no le ha podido llegar la información a Bob de que Alice ha hecho una medida. Pero ¿y si en vez de medir la posición, mide el momento? Entonces será el momento de Bob el que será un elemento de realidad, ¿vale? Pero la física cuántica lo que nos dice es que ambos dos no pueden estar bien definidos por el principio de incertidumbre. Esa es la contradicción que Einstein afirmaba haber encontrado, que decía pues, que la física cuántica nos tenía que decir cuál era la posición y cuál era el momento, y el principio de incertidumbre no se tenía que aplicar, que tendría que haber una teoría más general que nos... ¿Bien? ¿Se entiende? Un poco filosófico. El artículo, bueno, ya pone un ejemplo, pone también una función de onda en concreto, ya involucra sus transformaciones. Pero bueno, la idea es esta, yo creo que es una idea sencilla de entender, ¿vale? Entonces ya está. Einstein, pues ya dijo, ya he ganado la discusión, hasta aquí termino. Pero como sabemos que sigue existiendo física cuántica, pues no sería tan así. Y varios meses después, creo que el artículo de Einstein fue en marzo, ya en julio, Bohr,
que era con quien discutía Einstein, publicó un artículo con el mismo título, exactamente, ni siquiera puso reply to, como se pone ahora, sino exactamente el mismo título. De hecho, cuando lo buscas, te salen los dos. Que es, bueno, perdón, el mismo título, sí, exactamente, los dos tenían interrogación, ¿vale? Y era una respuesta al artículo de Einstein, ¿vale? Este artículo, lo podéis ver, obviamente, tiene 6 páginas, en el cuerpo del artículo tiene una sola ecuación, que es el principio de incertidumbre. El resto es todo discusión. Después, a pie de página, tiene más fórmulas que tampoco son necesarias, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia entre los artículos que hacemos ahora y los que hacían antes. Antes era nada más que discutir. Básicamente, pues en el artículo que hace es hablar de cómo se puede medir la posición y y el momento de una partícula. Pues un diseño experimental imaginario con una rendija, y dice, bueno, pues si queremos medir la posición, abrimos la rendija, y si queremos medir el momento, cerramos la rendija y vemos el rebote que coge la pantalla porque le impacta la partícula, ¿vale? Entonces, básicamente dice que hay dos contradicciones ahí. Una es cómo se miden las cosas sin perturbar el sistema, como decía Einstein, ¿vale? Que ya es una crítica bastante fuerte. Otra cosa porque el problema de Einstein era que si yo medía perfectamente el momento, la posición pasaba a estar totalmente deslocalizada. Pero no podemos nunca medir perfectamente el momento. Por lo cual esos elementos de la realidad de Einstein no van a existir realmente nunca, porque no hay ninguna magnitud que podamos medir perfectamente o que podamos predecir al 100%. Tampoco existen las funciones de onda, que son autofunciones del momento, eso es una idealización, eso no existe, ¿vale? Pero aparte, lo que era más importante que dijo Bohr era que, en realidad, esto que tenemos aquí es un poco engañoso, ¿vale? Alice puede medir la posición, puede medir el momento, pero nunca va a medir la posición y el momento, ¿vale? Con lo cual, eso de que los dos tienen que ser elementos de realidad simultáneamente no es correcto, ¿vale? Lo que concluía era, cuando Alice mide la posición, es verdad que para Bob la posición pasa a ser un elemento de realidad. Cuando Alice mide la velocidad, el momento pasa a ser un elemento de realidad. Pero los dos simultáneamente no, porque Alice no puede medir posición y momento al mismo tiempo. ¿Entendéis la diferencia de puntos de vista? Lo que Einstein suponía era que tenían que ser elementos de realidad antes de la medida porque no se podían comunicar. Y Bohr lo que dijo es, bueno, pues pasarán a ser elementos de realidad cuando se mida, a mí me da igual, pero será elemento de realidad uno del otro, ¿vale? Ya, así como para concluirlo, llegó Schrödinger y publicó otro artículo también unos meses después, esto es en octubre 35, que bueno, ya no entra mucho en la discusión, simplemente pues, se pone a hacer cuentas y calcula las mismas cosas que hay ya con funciones de onda un poco más complejas, viendo la normalización y teniendo más cuidado, pero claramente toma partido por Bohr y no por Einstein. Básicamente, lo que dice es que esto es el entrelazamiento, es la primera vez que se le pone ese nombre, el entrelazamiento, es una cuestión real de la física cuántica, no contradice la física cuántica, no solo no la contradice, sino que dice que es la característica más importante de la física. Realmente la característica que nos separa la física cuántica de la física. ¿Vale? Y ya el resto, ya digo, que son cálculos y no entra mucho en el debate. Entonces, como ya digo, en este año, 1935, hubo mucho jaleo en este sentido. Después hay más cosas. Von Neumann, por ejemplo, hizo la demostración de que no podía haber teorías de variable oculta, que ya veremos que está relacionada con esto. Demostración que después se demostró que estaba mal, que no tenía sentido, pero que tuvo mucho peso y que hizo que la gente dejase de estudiar teoría de variable oculta, salvo algunos, como Bohm, que sí siguió estudiándola. Pero básicamente el campo se quedó un poco parado. La gente dijo, ¿qué cosa más interesante hace la física cuántica? Todo el mundo tomó partido por Bohr y por Schrödinger y nadie tomó partido por Einstein. Hasta, básicamente, no se hizo nada hasta que... bueno, se me había olvidado. Estaba aquí, cronológicamente se me había olvidado que, bueno, ya podemos definir lo que es el entrelazamiento. ¿Vale? El entrelazamiento es, básicamente, si tenemos un sistema cuántico... Si tenemos un sistema cuántico, un estado, una función de onda, pertenecerá a un espacio
Si este espacio lo partimos en dos, básicamente, todos los estados se pueden escribir de esta manera, como decía Einstein, ¿vale? Como suma de funciones de una de las particiones y otra de las particiones. ¿De acuerdo? Si hay una base cualquiera en la cual esta suma se me queda en un solo componente, el estado está no entrelazado. El estado es separado. Está entrelazado. ¿Cuál es la probabilidad si yo cojo una función de onda al azar de que esté entrelazada? 1, básicamente, ¿vale? Entender que todas las funciones de onda se escriben como sumatorios, pues el que ese sumatorio tenga un solo componente es muy improbable, ¿vale? Generalmente casi todas las funciones de onda, eso se ve en física atómica, física molecular y demás, prácticamente todo está entrelazado, ¿vale? Después, en la realidad no se ve así. ¿Por qué? Porque, como decía Schrödinger, cuando miramos las cosas, se va rompiendo ese entrelazamiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto es un inciso. Volvemos al análisis cronológico. Como digo, todo esto estuvo un poco parado hasta que llegó un señor, John Bell, que era físico de partículas y en su tiempo libre pues le daba por filosofar sobre la física cuántica. ¿Vale? No sé si como físico de partículas era especialmente relevante, como física cuántica sí, vamos, de hecho no tiene premio Nobel, pues porque se murió hace ya tiempo. Y fue él, Bell, el que demostró que la demostración de von Neumann de que no hay variables ocultas estaba mal, de que tenía un argumento circular, es decir, demostraba que no había variables ocultas partiendo de la física cuántica. Cuando la física cuántica sabemos que es una teoría que no tiene variables ocultas, con lo cual la demostración no era correcta y se le ocurrió una idea bastante genial, que era de voy a hacer un test, algo que me diga si el entrelazamiento es o no es real sin partir de la física cuántica. O sea, voy a hacer yo un test que no tenga que ver nada con la física cuántica. ¿Vale? Vamos aquí a derivar las desigualdades de Bell, que se llaman, pero en vez de la original que propuso Bell, que involucraba la posición y el momento, tenía integrales, es bastante complicada, pues vamos a derivar esta otra, que se hizo, este fue en el 64 y este fue en el 68, creo, 69. Por Clausen, que es ya uno de los premios Nobel de este, ¿vale? Que es una desigualdad más sencilla que la que se ha comprobado en el laboratorio, ¿vale? Las desigualdades de Bell, ¿en qué se basan? Pues se basan en que tenemos a estos dos individuos, otra vez, que están separados, muy separados el uno del otro, y van a compartir partículas que pueden tener correlaciones entre ellas, pues si una está para arriba, la otra está para abajo, si una está para arriba, la otra está para arriba, si una está para arriba, la otra tiene un 70% de probabilidad de estar para abajo, cualquier correlación que se os ocurra, ¿vale? Y van a hacer medidas en esa partícula. Cada uno puede medir dos cosas, Alice puede medir A de A o A de A', y Bob puede medir B de B o B de B'. Y los resultados son siempre +1 o -1, ¿vale? Entonces, como digo, Bell no quería derivar cosas de la física cuántica, quería derivar cosas generales. Dijo, bueno, pues yo voy a suponer que tengo una teoría que cumple estas tres condiciones. Realismo quiere decir que lo que se va a medir ya estaba definido antes de medirlo, como decía Einstein, que tenía que ocurrir, ¿vale? Localidad significa que no hay señales que puedan llegar de la medida de Alice a la medida de Bob, ¿vale? Porque las dos medidas se hacen en un intervalo corto de tiempo y ellos están muy, muy separados. Entonces, si la luz no puede viajar de una medida a la otra, tampoco podrá viajar otro tipo de información. ¿Bien? Y libertad, digamos, ¿qué quiere decir? Porque cada uno va a medir lo que quiera, ¿vale? Que Alice va a medir A de A o A de A', independientemente de lo que vaya a medir Bob, ¿vale? Eso parece una suposición bastante razonable, ¿vale? Pues solo con esto, suponiendo esto, nos olvidamos de la física cuántica, vamos a derivar una desigualdad que tenga que cumplir cualquier teoría que cumpla estas tres condiciones, ¿vale? Vaya a ver que es muy sencillo. Primero, definimos esta magnitud de aquí. Es A y A' multiplicado por B, B', B menos B'. Es bastante sencillo ver que siempre nos va a salir o +2 o -2, ¿vale? ¿Por qué? Estos paréntesis de aquí, si estos dos son iguales, este de aquí se va a cancelar. Y si son 1 y -1, este de aquí se va a cancelar, ¿vale? Entonces, esto, lo de dentro de los paréntesis nos dará, uno de ellos nos dará 2 o -2 y el otro nos dará 0. Y el 2 o -2 se multiplicará por 1 o -1, con lo cual nos puede dar solo o +2 o -2. ¿Bien? ¿Vale? No son matemáticas muy avanzadas.
Bueno, simplemente hacemos ya las multiplicaciones, A por B prima, y nos sigue saliendo más 2 o menos 2. Tomamos el valor absoluto, ya nos va a salir solo 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tomamos media, es decir, esto ya lo vamos a hacer muchas veces. Bueno, se me ha olvidado decir, perdón, que Alice o Bob a cada par de partículas le van a medir solo una de las cosas. Solo van a medir A' o B, y B o B'. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en muchos experimentos, cuando tú mides algo, pues la partícula la pierde y no puedes volver a medir. ¿Vale? Se puede decir, bueno, pues esto de aquí no se puede medir ya, pero esto no se puede medir, pero como estamos suponiendo realismo, sí se puede definir, porque todas estas magnitudes, las midas o no, están bien definidas. ¿Vale? Pero a la hora de hacer el experimento todavía estamos en un punto en el que esto de aquí no lo podemos medir, porque solo podemos en cada uno de los experimentos medir una de las cosas. ¿Vale? Bueno, como hemos dicho, esto vale siempre 2. Si yo hago muchos experimentos midiendo cada vez y lo sumo todo y calculo la media, ¿qué me va a salir? 2, ¿no? Si vale 2, para cualquier elección de más 1 menos 1, vale 2. Si yo hago la media de 2, me sale 2, ¿no? Bien. Este valor absoluto, si yo lo saco fuera, y en vez de el promedio del valor absoluto, tomo el valor absoluto del promedio, cambiamos que en vez de 2 me tiene que salir menor o igual que 2. Que el peor de los casos es que todo siempre sea 2, las cosas de dentro, me sale 2, 2, 2, 2, 2, pero también puede pasar que una vez me salga 2, otra vez me salga menos 2, otra vez me salga 2, 2, entonces siempre será como mucho 2, y si no más pequeño. ¿Vale? Todavía estamos con una cosa que no podemos medir. Pero si tomamos la desigualdad triangular, podemos cambiar este valor esperado de todo por los valores esperados individuales. Y sigue siendo menor o igual que 2. ¿Vale? Entonces ya sí podemos hacer el experimento. ¿Por qué? Porque aquí hay A y B, A y B, A y B. Entonces hacemos muchos runs, muchas veces el experimento, cada vez medimos cosas diferentes. Aquí es donde entra la suposición esta de la libertad de Alice y Bob. Cada uno mide cosas diferentes, al final sumamos los 4 promedios y nos tiene que salir siempre menor o igual que 2. Para cualquier teoría que sea realista, local y que implique libertad. ¿Vale? ¿Y qué pasa si hacemos este experimento en física cuántica? Pues obviamente algo tiene que pasar, porque si no, no lo estaría yo explicando. ¿Vale? Entonces, ponemos aquí la desigualdad, ponemos aquí a Alice y a Bob, y ya, bueno, esto ya sí tiene un poquillo más de matemáticas, de matrices y demás. Vamos así un poco rapidillo. Simplemente van a coger un sistema partículas de spin 1 medio, y van a definir estos operadores. ¿Vale? No hace falta tampoco entrar en mucho detalle. ¿Qué representan estos operadores? Que tiene el seno de sigma x, sigma z. Estudia en física cuántica, este experimento se puede hacer, en todo el que haya estudiado física cuántica lo ha visto. Un experimento de Stern-Gerlach. Partículas que van con un spin, se miden en distintos ángulos. Estos A', B', B' son los ángulos con los que miden. O sea, cada uno tiene su aparato con su campo magnético y lo va rotando. Y las partículas pues van o hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Hacia arriba o hacia abajo del ángulo que le estén poniendo. Un experimento muy sencillo, al menos teóricamente, de hacer. ¿Y qué ocurre? Pues si partimos de un estado como este, se puede calcular fácilmente todos estos valores esperados que están en la desigualdad de Bell, y ya es simplemente jugar con los ángulos. ¿Vale? Se juega con los ángulos y se ve que para esta elección concreta de ángulo, todos los valores esperados valen 1 partido raíz de 2 menos este de aquí, que vale menos 1 partido raíz de 2, y esto nos vamos a la desigualdad de Bell y nos da 2 por raíz de 2. Y 2 por raíz de 2 es mayor que 2. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué está pasando aquí? Que no se cumple. Y si no se cumple, ¿eso qué nos quiere decir? Volvemos. Una de estas tres se tiene que incumplir. O sea que la física cuántica no es real, o no es local, o implica no libertad. ¿Vale? ¿Qué
¿cuál es la opinión general? ¿Qué es lo que pensamos? Vamos, la física cuántica, si hacemos este experimento y sale un experimento, el universo o bien no es real, o no es local, o no implica libertad. ¿Vale? ¿Cuál es la opción que sacrificamos todos? Vamos, todos. Hay gente por ahí más exótica. Todos sacrificamos la realidad. En el sentido de que cuando medimos cosas, vamos a tener resultados probabilísticos. ¿Vale? Para mí, eso es más razonable que sacrificar la localidad. ¿Qué quiere decir? Que hay señales que viajan, señales de verdad, con información de verdad, que viajan. Desde aquí, como digo, los detectores estaban a 6 metros uno del otro y esto entra en lo que se llama el loophole de la localidad, que también pasa cuando estás en experimento, también lo he visto antes, con iones. ¿Cuál es? Es muy sencillo. Simplemente yo tengo los dos detectores, están muy cerca. Cuando yo mido en uno y yo mido en el otro, por muy consecutivas, juntas en el tiempo, ya las medidas, al estar muy cerca, detectores comunes. Yo necesito organización alta. Vale. Hipótesis, calidad, una imaginación para cómo se podía violar las desigualdades local, libre, aprovechando esta comunicación bastante importante, pasarlo a un referente de arte o un problema igual.
uno de los detectores lo detecta y el otro de los detectores no hace nada. Hay veces que ninguno de los dos lo detecta y dice, bueno, pues no sé ni siquiera si ha habido fotones o no, esto no lo creo. Pero hay veces que uno detecta y el otro no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la violación de las desigualdades de Bell se basa en promedio que estamos calculando. Coges todos esos valores que no estás detectando y los pones, digamos, los ordenas para que vayan en tu contra, esto hace que la desigualdad de Bell vuelva a no ser violada. Por supuesto, tienes que suponer, no he dicho también, el loophole detection se llama también loophole de side sampling, porque la suposición que tú haces es de estos fotones que yo no detecto van a ser de todas las posibilidades. Los que yo detecto y los que yo no detecto son iguales. Entonces mis medias valen, y entonces estoy hablando bien la desigualdad de Bell. Pero ¿y si los fotones están conspirando contra ti? Entonces están todos compinchados para ir en la dirección contraria a la que tú quieres. Entonces, para que la desigualdad de Bell sea realmente relevante, hace falta tener una eficiencia que sea mayor del 75%. Los detectores, si lo miráis, los detectores de fotones tienen una eficiencia del 90 y tantos por ciento. Vale. Pero el problema es separar, estar los laboratorios de Viena, por ejemplo, los laboratorios están los centros de la universidad, tienes que llevar los fotones de uno a otro por fibra óptica. Y es la unión de la fibra óptica con el detector donde a veces los fotones rebotan. Si has rebotado los fotones, bajan la eficiencia y ya no puedes decir que estés realmente violando la desigualdad. ¿Vale? El número 75% de donde sale, ¿eso tiene que ver con que mecanismos que hay de dos o es solamente...? No tiene que ver con la presión. Que simplemente, pues, si tiene por debajo del 75%, tú coges la violación, bueno, sí, tiene que ver con tiene que ver con 2 raíz de 2, sí. Tú haces la violación que 2 raíz de 2, va bajando el número y todos los que lo detectan lo ponen en contra. Entonces, ahí ves cuál es el sesgo que tienes que detectar. No se puede violar más de 2 raíz de 2. Eso está demostrado, es el límite de Tiverson, se llama. Que si se violase más que 2 raíz de 2, pues también pasan cosas como que ya no hay principio de incertidumbre y cosas así. ¿Vale? Bueno, y el último loophole que fue ignorado durante mucho tiempo, el mismo B lo mencionó, pero si ya no metemos estas cosas, ya mejor dejamos la ciencia y no dejamos. Pero se está resucitando. Y es, ¿qué pasa si Alice y Bob, las medidas que hacen, no son independientes? Como de nuevo, no son valores medios, Alice mide tal, Bob necesariamente mide otra cosa, están correlacionados y demás, pues no podemos concluir que realmente se esté violando porque es una desigualdad está ahí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Alice y Bob están separados, entonces tendría que ser que hubiera una correlación desde el principio de lo que vayan a medir, no pueden incluirse en una otra. ¿De acuerdo? Y a mí me parece una opción muy esotérica, ¿no? Si Alice pues, va a decidir su medida lanzando una moneda. Y Bob va a coger un detector, un generador de números aleatorios basado en el spin de los electrones. Si los electrones del generador y la moneda están compinchadas desde el principio. ¿Vale? Entonces la gente a partir de aquí desarrolla teorías que violan la desigualdad de Bell, violando esta. Y eso se le llama, se le da un nombre muy guachi, que es el superdeterminismo. ¿Vale? Para mí, pues, si nos metemos ya en esas cosas, ningún experimento que hagamos va a tener ningún sentido. Pero bueno, es cierto que no podemos dejar. Y bueno, pues ya damos un salto, hay infinitos experimentos, hasta que ya recientemente, en 2012, no, 2012, para 2016. No lo menciono aquí, no vamos a estar, pero sí deciros que hubo un experimento en Dell que dijo que por fin había hecho un experimento sin luz, sacando tanto el loophole de la detección como el loophole de la localidad. ¿Vale? Esta técnica más complicada, que se llama Targeting Swapping, que estaba en Vicente, era bastante complicada.
Yo creo que eso fue un poco Salinger, ahí escapaba el premio Nobel de entre los dedos, porque Salinger había hecho infinitos experimentos, pero no había cerrado todo. Y no sé exactamente ya lo que hizo, pues pondría todo el laboratorio, porque leí que tiene muchos autores. Tenemos que trabajar aquí, tenemos ya que cerrarlo antes de que nos quiten esto. Y en menos de un año publicó este artículo donde dice violación de la igualdad de Beck sin la suposición de Felson. Es decir, una violación, si yo no, for free, porque el hombre no quiso ser prudente, pero básicamente decía que no tenía loophole, el dispositivo que hizo, y consiguió una eficiencia de 76,2. Un 1,2 por encima de lo que necesita. Pura técnica, ¿vale? No hay nada físico detrás, simplemente porque la tecnología desde a Salinger se ha desarrollado y la gente pues, ha sabido aprovechar. ¿Vale? Y por eso Salinger se llevó el premio Nobel. Aunque el otro lo hicieron antes, a mí el experimento de él tenía sus pegas, técnicamente hablando no sabía si estaban bien hechos, no lo pudieron repetir, porque le desmantelaron, se ve que era un laboratorio que estaba con muchas cosas, lo hicieron, lo publicaron, cuando fueron a repetirlo, ya lo habían desmantelado y estaban haciendo otro experimento. Entonces, no sé si hubieran podido optar al premio Nobel, pero al final no. Y ya está, fin de la historia. Ya sabemos cómo se ha llevado el premio Nobel, y sabemos que con fotones se hacen muchos experimentos. Yo digo, Salinger no se lo han dado solo por haber hecho el experimento. Sí, Loophole, Salinger ha hecho muchísimos experimentos. Por ejemplo, uno que se hacía en Tenerife, cuando estuve yo en el grupo de Salinger, estaba muy a tope con este experimento. Yo dije que Tenerife molaba, porque no me mandaban, teórico no lo quería ir, eso era solo para experimentales. Básicamente el interés era que mandaban fotones 143. Por supuesto, también era de desigualdades de Berg, construir y nada por el estilo, porque 143 kilómetros pues, cogían un fotón de cada millón o algo así, ¿vale? Pero conseguían detectar entrelazamiento. Muchas cosas, China que sepamos que no está ganando la carrera, ha hecho también experimentos con satélites. Este es el segundo artículo que publicó Salinger, justo después del otro, 2015, ¿vale? El otro sería 2014. Aquí sí puso los foros. ¿Vale? Y aquí además por el plan de ya voy a estudiar un poco. Hice el experimento con 11,5 de diferencia. Esto ya está tremendamente. ¿Cómo? 11. A ver, estos son experimentos fotónicos. El problema es que tienes que tener alguien ahí midiendo. Si lo vas rotando a los becarios, van a ir los pobres haciendo turno de 12 horas. Tiene alguien en el laboratorio de Salinger con un papá y una botella y demás, que viven pasando tiempo allí en su casa, y es cuestión de estar más días viviendo. ¿Vale? También en fibra óptica se están haciendo muchas cosas de entrelazamiento. ¿Vale? Pero el entrelazamiento no es solo interesante por temas filosóficos, sino no sería tan interesante, simplemente es muy interesante porque tiene mucha aplicación. Y por eso está tan de moda. Una de ellas es la teleportación, que es diferente, no tiene nada que ver con esto de Star Trek. Básicamente la teleportación es que si Alice tiene un estado y se lo quiere pasar a Bob, no le puede llevar el estado, por el motivo que sea, pero Bob tiene un par entrelazado, unas partículas que están entrelazadas entre ellas, y Bob si le puede pasar su partícula a Alice, pues ya simplemente Alice solo tiene que hacer aquí unas medidas, pasarle a Bob el resultado de la medida y Bob termina teniendo el estado que tenía Alice y el paso. ¿Vale? Si ven, entre otras cosas, si yo tengo un estado en un átomo y lo quiero pasar a un fotón, por ejemplo. ¿Vale? Una cosa muy útil y si no con la matemática, pero tampoco es algo de multiplicación de matrices y demás, bastante sencillo. Otra aplicación, la medida, la computación cuántica basada en medidas, Hans Brigger, que era mi supervisor en el inicio, y bueno, computación cuántica, que se un poco de otro tipo de computación, que puede hacer cosas que los ordenadores clásicos no pueden, se basa en hacer operaciones. En este caso, en vez de operaciones cuánticas, se basa en tener una red con mucho entrelazamiento y vamos haciendo medidas individuales de los nodos de la red
Y en función de los resultados vamos haciendo rotaciones también individuales. Es importante que no tienes que hacer cosas en sistemas que están extensos. Tú todas las operaciones las haces locales, ¿vale? Pero el requisito es tener entrelazamiento. Y eso hace pensar a la gente porque el entrelazamiento es un componente importante de la computación cuántica. Ahora, también es importante la codificación superdensa, o rápido, y es que Alice y Bob intercambian información. Alice tiene 2 bits que se los tiene que pasar a Bob, pero la restricción es que solo le puede pasar un bit. ¿Vale? Un bit cuántico. Entonces, básicamente, si comparte un par entrelazado y Alice puede hacer cosas sobre su partícula, o con una partícula, Alice con una partícula, bueno, por aquí rápido, si Alice quiere transmitir de 0 a 0, pues hace una medida a su partícula, 0 1, una medida a su partícula. Todo esto quiere decir que estamos bien. Esto es una medida que Alice hace sobre su partícula, y esto de la materia entera quiere decir que la partícula Bob no se le hace nada. ¿Vale? O sea, que Bob no está haciendo nada. ¿Vale? Entonces Alice hace medidas sobre su partícula y después le devuelve este qubit a Bob. ¿Y qué pasa? Estos son los estados que salen, que bueno, simplemente digo que son ortogonales uno a otro, eso quiere decir que Bob puede distinguir. Puede hacer una medida que diga si es este o este o este. Así que Alice, dándole una partícula a Bob, consigue pasarle 2 bits de información. ¿Vale? Hay muchas más aplicaciones. En criptografía se utiliza mucho, generación de números aleatorios, muchísimas cosas. ¿Vale? Pero digo que son estas aplicaciones un poco las que atrajeron la atención al integración. Y bueno, por último, cosas que hacemos aquí, o que hemos hecho aquí. Yo hice mi tesis sobre entrenamiento, hace ya unos cuantos años, y bueno, ahora no trabajo estrictamente, pues sí, porque la cuestión es que si trabajas en física cuántica, el entrelazamiento va a aparecer. Como decía Schrödinger, el entrelazamiento es la propiedad de la física cuántica. Entonces, no hace falta trabajar en teoría de entrelazamiento para verlo. Bueno, cuento así un poco rápidamente. Yo trabajé en entrelazamiento del sistema fermiónico, tipo de electrones, atómico. Son un poco particulares, ¿por qué? Porque como en estos casos las funciones de onda tienen que ser antisimétricas, ya el sistema no es separable. Si aplicamos la definición de entrelazamiento, veis que aquí parece una suma, no podemos escribir la parte izquierda por un lado, la parte derecha por otro. ¿Vale? Siempre tendrá que tener un signo menos y el otro componente que es el componente de intercambiar las dos partes. ¿Vale? Sin embargo, pues este entrelazamiento pues, es un entrelazamiento purio, digamos, porque no se puede medir, no se puede hacer nada con él, porque no se puede romper. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente de que se aplicaron nuevas definiciones de entrelazamiento y nosotros esta concreta de la que el sistema de entrelazamiento si se puede escribir como un determinante de Leiter, que eran muy difíciles de determinar matemáticamente hablando, y nosotros pues hicimos unos criterios que eran bastante más sencillos, simplemente calculando la traza de rho cuadrado o la entropía de Monge. ¿Vale? Entonces, el campo de las medidas de entrelazamiento o los criterios de entrelazamiento es un campo muy amplio. Ya esto lo aplicamos a sistemas atómicos y bueno, cogimos sistemas que se podían resolver analíticamente, como interacciones armónicas al núcleo y este tipo de interacción, como la distancia de los dos entre los electrónicos, ¿vale? Pero aproxima y le hicimos, aplicamos esta medida que habíamos diseñado y calculamos el entrelazamiento. Interesante, vimos que el entrelazamiento aumentaba cuando aumentaba la energía, cuando te ibas a niveles de energía más altos. ¿Vale? Eso es interesante, ¿por qué? Porque el entrelazamiento es una magnitud puramente cuántica. En los átomos, cuando nos vamos a los niveles más excitados, nos vamos al límite más clásico. ¿Vale? Pues se ve que esta magnitud cuántica, cuando vamos al límite clásico, crecía. ¿De acuerdo? Se hicieron después otros estudios, se concluyeron. Más recientemente, cosas que estamos haciendo, aquí con el compañero profesor Joaquín Torres, estamos trabajando en modelos de redes neuronales en ordenadores cuánticos, inspirados en las redes neuronales biológicas. Y, Joaquín, mecanismos de depresión, no hace falta entrar en detalles, porque un problema que tiene de las redes neuronales en sistemas cuánticos es que las redes neuronales son no lineales. En sistemas cuánticos las interacciones son siempre lineales. Entonces, ¿cómo conseguimos interacciones no lineales en física cuántica que es lineal?
Y bueno, para eso metimos este mecanismo de depresión. Y una cosa interesante que vimos fue el entrelazamiento del sistema en función del tiempo. Vimos que el entrelazamiento crecía y se quedaba ahí estable durante mucho tiempo. Es una cosa complicada. ¿No? Generalmente crear entrelazamiento es fácil, pero generalmente una vez que crece, vuelve a X. ¿No? Entonces, en este sistema, que no es especialmente complicado, conseguimos crear el entrelazamiento de larga duración, que es como estudiando también propagar estas redes y el entrelazamiento un poco más complejo. Otra cosa que hicimos, dos estudiantes de trabajo de fin de máster, Julio Breña y Antonio Sojo, y mi compañera Familia Bermejo, es el detectar el tratamiento con redes neuronales. ¿Vale? ¿Qué quiere decir detectar el tratamiento? Quiere decir que si yo tengo una función de onda y la doy, yo pregunto, ¿está esta función de onda entrelazada? Eso no es una pregunta nada fácil de responder. ¿Vale? La definición es sencilla, que sí se puede escribir como la separación de las dos con un solo término. Pero eso pasa en cualquier base. En cualquier base. Y probablemente, entonces, hacer criterios de detección de entrelazamiento es una cosa muy complicada. Para 2 qubits, el signo es más sencillo. Para un qubit y un qubit, un sistema de 2 niveles y uno de 3 niveles, hay un criterio, que es el criterio de Pérez-Fordeti, y creo que no es signo. ¿Vale? Pues una matriz, tienes que hacer una transposición parcial, tienes que calcular los autovalores, tienes que ver esos autovalores. Y nosotros pues, simplemente lo que hicimos fue coger una red neuronal, le dábamos como input los parámetros de nuestra función de onda, que son nuestra matriz de densidad, y la verdad es que detectaba un entrelazamiento bastante bien. Por ejemplo, pues, cosas como si cuando le entrenaba con un sistema que estaba un poco entrelazado, podía detectar los sistemas que estaban muy entrelazados. Cuando lo entrenaba con sistemas que estaban muy entrelazados, pues le costaba más detectar los sistemas que estaban menos entrelazados. Pero en general, ya digo, este criterio que es bastante complejo, lo era capaz de aprender la red neuronal, y después fuimos a 3 qubits, donde no hay un criterio definido, y no solo era capaz de detectarlo, sino que además, para 3 qubits hay distintas familias de entrelazamiento, se llama, familias que se pueden transformar los elementos de esa familia de uno a otro, y era capaz de clasificarlo según la familia. Este es donde se trabajó Hellinger, este W, era que si lo entrenamos con GHZ, si lo probamos en GHZ. ¿Vale? Y veis que aunque a veces bajaba, pues siempre estaba por encima del 0,80%. Es decir, que en la mayoría de los estados nos detectaba el entrelazamiento sin ningún problema. Y bueno, básicamente esas son las cosas que tenemos. No me pasa mucho tiempo. Bueno, dejaros la gente con la que estoy trabajando en muchos temas. Carlos Cano, que es de informática, y el representante que es de álgebra, ya de los departamentos, porque yo he las cosas de redes neuronales. Pablo Hurtado, que hacemos muchas cosas de termodinámica cuántica. Carlos Pérez, que estamos también metiendo ahora en el mundo de Quantum Machine Learning, muy de moda. Para Ani Bermejo, y el estudiante de doctorado Álvaro Tejero. Y también hace un poco de publicidad, el interés. Se acaba de abrir un nuevo máster en tecnología cuántica con la colaboración de la OGER, ¿vale? Que es muy interesante, justo ahora tienes la matrícula abierta para hacerlo este año como el primero, se ha concentrado todo en el segundo semestre, que es la oportunidad de empezar su máster y de aprender muchas cosas en poco tiempo, ¿vale? Desde enero hasta septiembre. Si te interesan estas cosas y muchas otras, computación cuántica, laboratorio, tecnología, lo recomiendo que Abre ahora el turno de preguntas. Yo quería preguntarles si había algún tipo de libro que pudiera recomendar para introducirse en el tema del entrelazamiento cuántico. ¿O yo creo que el mejor, a mí más me gustó, el libro se llama Quantum Theory, de Asher Pérez. ¿De quién, perdón? Asher Pérez. Bueno. La mayoría de libros de física cuántica, menos los antiguos, no suelen hablar de estos temas. Creo que el libro de Pérez es el primero que existe en los capítulos sobre
desplazamiento, después otro sobre contextualidad y cosas así relacionadas. Yo es el que recomiendo. Seguro que hay alguno ya más específico en tratamiento, pero este da una visión así muy amplia. Gracias. Una cosa, todos los experimentos se hacen para verificar la desigualdad de nivel. Vamos aquí, la más sencilla. O sea, es decir, si tengo, por ejemplo, perfil sin leche, bueno, todos sabéis, ¿no? Tengo una partícula con una correlación bien determinada. No hay, o sea, es decir, hay experimentos que tratan de verificar, o sea, hay extensiones de la desigualdad de nivel basada en estados que no sean estados tan sencillos. Sí, de mayor dimensión, por ejemplo. No mayor dimensión, sino más complicado. Imagínate que hay una función de onda que es simple y 70% es simple. Entonces, quiero escribir una desigualdad de nivel. No, bueno, en cuenta la desigualdad de nivel no se escribe para el estado. La desigualdad de nivel depende de las medidas que le vayas a hacer. Bueno, Esta, la CHSH, se viola también para un estado específico. Y hemos puesto esto de aquí. Hemos puesto que es simplete. Pero también porque este estado es relación máxima. Pero si tengo que entrelazado, pues que dé una violación no tan óptima, a mí puede ser que no se dé ninguna violación. Pero sí, hay mucha desigualdad de nivel y se puede notar que si tú me das un estado. la pregunta es si todo el esfuerzo experimental va destinado a coger el caso más sencillo. No, hay otra. O sea, o hay casos de lo digo porque vamos a física nuclear, ¿verdad? Todas las colisiones compatibles con el spin, todos los estados salen rebajados, claro, porque la interacción depende del spin. Entonces puedes generar todas las correlaciones básicamente que te digan, pero y de hecho he mencionado que los primeros ejemplos, de hecho él menciona un experimento de protón-protón a baja energía, donde tratamos de verificar la desigualdad. Pues la idea es que me gustaría saber si todo está enfocado a verificar, como decía, el caso más sencillo, y el caso más complicado porque en nuestra suposición pensar que son más difícilmente verificables. Claro, no es. Gran parte de ello es el caso más sencillo, porque si demostramos que existe el desplazamiento, lo hemos demostrado. Pero hay muchas otras. De hecho, el caso que decía Abel de protón es que ahí medían posición y momento, que era la desigualdad de Bell original. Y esa es verdad que es complicado de ver. Pero para fines más mayores, más que el fin medio, mejor que desigualdad de Bell, para sistemas de mayor dimensión, o sea que hay bastante. Aparte de la desigualdad de Bell, hay otras medidas de verificación de desplazamiento, que son más complicadas y que sí, la gente verifica el tratamiento en cualquier sistema. Y si alguien me pregunta si la física cuántica funciona, ¿para qué se hace todo esto? No, vamos a ver, una pregunta que dice, la física cuántica funciona. Entonces ahora llega un tipo que se llama Einstein que dice, me calienta la cabeza con que sea un elemento de realidad física, que no saben lo que significa realmente. Que quiero un elemento de realidad física, o sea, cuando yo me desnudo en mi casa, si nadie se entera, ¿es un elemento de realidad física? Entonces, no, es una pregunta muy compleja, pero digamos que el tendero de... No, una pregunta razonable. Bueno, a ver, si nos vamos a lo práctico, se ve el boom. Una manera de ver cuándo es más interesante, porque el artículo de EPR, el artículo de Ortigón, ves las citas y ves cómo te lleva cuando hay un boom. Ese boom coincide con la computación. Entonces, por las aplicaciones, por lo que la gente empieza a investigar esto, no tanto por la filosofía, que es por lo que ya después se habla y se explica. Pero no es eso lo que tanto interesa. Desde el punto de vista más científico, ¿qué es lo que interesa? Pues saber si, vale, la física cuántica funciona, pero me estaría mal tener una teoría mejor que me diga los valores no probabilísticamente, que me lo diga definitivamente. Entonces, para saber que eso no lo hay y que no lo tenemos que seguir buscando, sirve la desigualdad de nivel. Por eso dicen el loophole free, ¿no? Pero, lo de loophole free, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que las predicciones de la física cuántica se iban a cumplir, pero había un sector bohemiano
que se dedicaba a cada uno de estos experimentos a hacer un modelo de variables ocultas que diera el mismo resultado, explotando los loopholes de los experimentos. El de los fotones, por ejemplo, de la detección, inventaron que podía haber otros fotones que tenían otro estado de polarización, que no eran ni horizontal ni vertical, que no eran detectados por los sensores y que eso era lo que de alguna manera engañaban a la estadística. Y entonces había todo un modelo explicando. Se resiste a abandonar ciertas ideas. Entonces ya, no sé si seguirán. Puede ser. Yo creo como el móvil perpetuo. En algún momento la cadena de ciencia de prédito. No, que ya no aceptamos. Sí. Yo creo que esto es para también de la Pero el entrelazamiento se puede usar como recurso. Como la teleportación, por ejemplo, que he hablado del superdense coding. Pero si decide que cuando hace un experimento que el código superdenso está muy bien. Es maravilloso que yo paso un qubit y tengo dos qubits. Yo te paso, ¿vale? Y le paso a vos un qubit y yo dos qubits. Eso sería como un cliente decir el tratamiento está aquí. Ahora, cuando tú vas a hacer un experimento, no te va a pasar nunca que todos los qubits que pase el otro al final, la eficiencia de esto va a ser menor que un canal clásico donde diga 0 y 1. ¿Vale? Entonces tienes que hacer aquí, como experimento también, un for free para convencer a la gente de que se haga. ¿No? Sí, entonces todo esto se está aplicando ya, o se sabe que vas a poder aplicar, o se necesita todavía que evolucione la tecnología para poder aplicarse de manera. Depende de lo que quieras aplicar. En este caso. Esto se hace, en experimentos se hace, pero no se utiliza, que yo sepa todavía, en comunicación. En comunicación, la tecnología cuántica sí se utiliza mucho para la criptografía. Pero, que yo sepa, y lo mismo me equivoco porque esto cambia mucho, pero la criptografía que se ve, que se está, además, creo, recordad que no está basada en nada, estos solo han estado por ahí. ¿Vale? Que haya, bueno, ya no sé si está ahí al día, pero ahora hay una amalgama de 200 ordenadores cuánticos compitiendo unos con otros, peleándose, y eso lo venden, cuestan dinero, cuesta mucho dinero, y eso tiene desplazamiento. ¿Vale? Porque ya sí hay una tecnología, pero va a ser una tecnología incipiente. Pero D-Wave, por ejemplo, que es un ordenador cuántico, lo puedes comprar a €1.000.000, tienes para gastar, te lo puedes comprar y te lo venden. Y hay artículos de ellos probando que hay entrelazamiento dentro de D-Wave y que D-Wave utiliza ese entrelazamiento. O sea que ya sí es una tecnología real. Pero creo que eso todavía no se aplica de manera global. Como cuántico es el electrodoméstico. No, eso Queda queda. a ser un electrodoméstico, es como una estufa o como una máquina. Sí. Pero que uno, eso, como A ver, D-Wave dice eso, pero tampoco, como no lo puedes abrir y mirar, tampoco sabemos qué es lo que está pasando por eso. Todavía es una tecnología incipiente. Vale, tengo que estar tiradas por la borda, por la realidad, o la localidad, o como va por la realidad. La representación de Copenhague, que La realidad de los estados antes de hasta que no lo piden, no tiene un valor de ¿Cómo se recupera esa realidad? Porque yo estoy viendo ahora, ¿de dónde sale? Ya pasamos al problema de la medida, que es medir y que no es medir. Exactamente. ¿Vale? ¿Qué es medir? ¿Qué es la función de onda? ¿Existe o no existe? ¿Esa es la función real de la función real? ¿Qué pasa con la función? Eso. Ya le decía a Pablo que me invite para otra charla, porque eso tiene para... Y además esa tiene para varias cosas. Adrián. Bueno, de todas las teorías que tenemos del superdeterminismo, ¿cuál es la que te parece más interesante o menos? El superdeterminismo a mí en general me parece Vale, bastante loco todo esto. ¿Vale? Estuvimos mirando, tenemos un Journal Club en mi grupo y presentó un artículo de Sabine Rosenfeld, que no es una chica que hacía física de partículas y teoría de cuerdas, y se ha revelado contra el mundo y se ha metido en este campo de tener el superdeterminismo. Y el artículo era interesante, pero
Hay un modelo para haber hecho estas violaciones con una teoría superdeterminista, pero el problema que yo le doy sobre todo es que, claro, primero, partimos del superdeterminismo, partimos de eso, que si tú mides una cosa o mides el otro, que está ya determinada, y segundo, que era un modelo para un experimento muy sencillo y que después eso es muy difícil, muy difícil para 3 qubits, para cualquier sistema que se salga de lo simple, es súper complicado. Y me recuerda mucho a la teoría de variable oculta, que era lo que se hacía antes, que también funcionaba para sistemas muy sencillos, cuando aplicaba mínimamente aquello explotaba de variables. Entonces, no sé si tiene mucho recorrido el superdeterminismo, pero yo no tiraría por eso. Bueno, pues si no hay más preguntas. Tengo una duda. Y es, ¿el problema de la conciencia se está estudiando con el hecho del entrelazamiento en el cerebro? Bueno, ahí es un campo espinoso. Donde ahí hubo temas de efectos cuánticos en el cerebro, yo antes trabajaba en biología cuántica. Es un tema muchísimo, se puede estudiar como cualquier otro. Hubo el problema de que Penrose y otro Hammer, no ni nada, hicieron ahí un exorcismo. Empezaron a proponer teorías muy locas y a defenderlas de una manera un poco sensata, y entonces ese tema como que se apartó un poco y ya nadie quiso ni mencionarlo. Se unieron muchos grupos New Age. Ahora está resucitando un poco, pero hay que hacerlo siempre con es un sistema muy ruidoso, la temperatura ambiente, interacciones con el entorno. Es muy difícil que allí se mantenga el entrelazamiento. Es muy difícil que se mantenga tiempo suficiente como para que pase, como pasa en todos los procesos biológicos. ¿Vale? Pero bueno, como parece que hay en otros procesos biológicos, ahí tampoco se puede descartar. Pero a día de hoy, algún artículo que salió hace un par de semanas que decía que sí que había hecho visto algún experimento y que tampoco, no lo he llegado a leer porque es muy reciente. No hay ninguna evidencia de que haya entrelazamiento, ni que el entrelazamiento tenga la conciencia, como dicen algunos, etc. Ni que tenga que ver la conciencia con la medida, ni ese tipo de cosas. Nosotros no, un poco mezcla entre especulaciones y un poco de New Age y de esoterismo. ¿Vale?